Que Dios les bendiga una vez más en este día que Dios nos ha regalado para que podamos volver a encontrarnos, ustedes allá, yo aquí, y así juntos podamos aprender de la palabra del Señor, que es tan preciosa y que nos ayuda, nos guía, nos consuela, nos dirige, nos enseña. La palabra de Dios es tan necesaria en el creyente y en la persona que quiere agradarle a Él. En este día Dios ha permitido esta linda oportunidad de poder aprender de la palabra. Y vamos a continuar con este estudio tan precioso que el Señor nos permite en el libro de los Romanos, capítulo 11. En la clase anterior habíamos leído el versículo 13 y el versículo 14, pero debido al tiempo no pudimos entrar en una explicación de estos versículos. Entonces vamos a leer otra vez para así traer a memoria y comenzamos con la clase de este día. Leamos el versículo 13 y el versículo 14 del libro de los Romanos. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. En realidad, nosotros podemos acordarnos de que Pablo era judío. Y él, al principio, en el libro de los Hechos, nosotros estudiamos eso. Si ustedes quieren, vayan a la lista de videos que están ahí, los estudios del libro de los Romanos, y pueden buscar de la manera como Dios se presentó a este gran apóstol y le encomendó, cuando se encontró con Jesús, le encomendó, le dio la orden de que él tenía que predicar a los gentiles, no a los de su sangre, no a los de su nación. Pablo fue separado especialmente para predicar el evangelio a los gentiles. Y así nosotros podemos ver, y vamos a buscar en el libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo, tenemos dos citas bíblicas. El libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 15, dice la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando aquí se trata de una historia de Ananías, que este hombre, pues su vivencia fue muy agradable a Dios, era una persona que ayudaba al prójimo, siempre hacía oraciones por su familia, era una persona temerosa de Dios. Y viene aquí la historia de que él tuvo una visión y cuando viene Pablo, él tenía temor. Y dice, porque no quiero entrar en detalles en todo lo que es este capítulo del libro de los Hechos, pero sí quiero entrar en el por qué Pablo fue separado para predicar a los gentiles. Tenían miedo de Pablo, que en ese entonces todavía era conocido como Saulo, porque él perseguía a los cristianos, él los mataba. Él era una persona demasiado agresiva en contra de de aquella persona que predicaba a Jesucristo. Y le tenían miedo. Y no le tenían confianza de que él se había convertido a Cristo, al cristianismo. Y por eso es que tenían miedo. Pero Dios, Jesucristo, se revela a este hombre y le dice, no tengas temor. Recíbelo porque instrumento es
para llevar el evangelio a los gentiles. Él se presentará ante reyes y él también hablará a su pueblo. Por esta razón, Pablo dice, escúchenme ustedes, gentiles. A ustedes les hablo, dice en la cita bíblica que nosotros acabamos de leer. Porque yo soy apóstol de los gentiles. Y yo honro este ministerio, lo que Dios le ha dado. Él no se avergonzaba de predicar a un pueblo gentil. Usted sabe que los gentiles no eran bien apreciados por el pueblo judío. Era un pueblo menospreciado, les conjeturaban como que no servían, como que, en palabras cortas, era un pueblo despreciado. No era digno para ellos. Pero qué lindo que Dios tomó a un hombre valiente, a un hombre obediente, muy valiente, y él salió a predicar a todos los gentiles. Y hubo más crecimiento en el pueblo gentil que en el pueblo judío. Ya lo hemos tratado este tema por la siguiente razón de que el pueblo judío eran orgullosos, su corazón se había rebelado, no aceptaban y eso provocó a que los gentiles, por lo contrario, comenzaran a crecer en fe. También tenemos Gálatas capítulo 2 y versículo 8, que nos dice la palabra del Señor respecto a este tema. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo está hablando respecto a Pedro. Pedro fue llamado, si nosotros nos acordamos, él era el que caminó con Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y cuando Jesús fue ya al cielo, fueron uno de los primeros discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y Pedro fue uno de los primeros que se paró y predicó y habló sobre lo que Jesucristo le había enseñado, sobre lo que él había visto. Y en su primera predicación, 3,000 almas vinieron y aceptaron a Jesucristo, el Evangelio. Y Pablo se refiere a este tema, que así como Pedro iba y predicaba a los de su gente, en otras palabras, a los judíos, Dios había tomado a Pablo para predicar a los gentiles. Es que Dios siempre está presente en el ser humano, con ese amor, con esa dedicación para salvación a todo el mundo. Vamos a leer. Vamos a seguir leyendo el libro de los Romanos y continuamos con el capítulo 11 y vamos a continuar con el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo también decía en el versículo 14 que al ver quizás su pueblo, su gente, que Pablo estaba predicando a los gentiles, quizás tuvieran celos y de alguna manera le escucharan a él y aceptaran el mensaje. Pero no pasaba nada de eso. Ahora, la palabra exclusión quiere decir
el rechazo de Israel a Cristo. Y esta exclusión, o sea, este rechazo del pueblo de Israel hacia Cristo, consiguió que Dios alcanzara al mundo por el mensaje de reconciliación. ¿Qué queremos decir con esto? De que a través del sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, vino la reconciliación a toda la humanidad que quieran aceptar a Jesucristo. Aunque el pueblo de Israel rechazó a Cristo, a su Mesías, porque lo rechazaron, pero consiguió que a través de ese sacrificio alcanzara a la humanidad, al resto de la humanidad, en reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque el ser humano estaba alejado y se encuentra todavía gran parte de la humanidad alejado de la presencia de Dios. Personas que están en rebeldía, que se oponen al Evangelio, personas que no aceptan el Evangelio, personas que no creen en Dios y se encuentran alejados de la presencia del Señor, aunque ellos dicen que tienen a Dios. Pero cuando uno viene a Jesucristo, entonces alcanza esa reconciliación. Viene Jesucristo, nos recibe, nos perdona, nos limpia y nos ayuda en este caminar de esta vida aquí en la tierra. Ahora, admitida, también encontramos esta palabra en este versículo 15. Y esto es cuando vendrá el día en que Dios lo recibirá al pueblo de Israel, a esta nación. Recordemos que cuando comenzamos este capítulo 11, nosotros hablamos del tema que este capítulo comenzaba a hablar del futuro del pueblo de Israel. Y todavía no se ha realizado esto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque llegará el día que ellos recibirán a Jesucristo, le reconocerán, verán sus manos, verán sus huellas y dirán: oh, tú eres el Mesías, el que nosotros estamos esperando. Y dice la palabra de Dios que lo reconocerán y lo recibirán y lo aceptarán y se arrepentirán. Y ese día va a llegar. Amados, esta es una promesa que está en la palabra y que se tiene que cumplir, porque es su pueblo que Dios lo separó para glorificar a Dios. Vamos a leer el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo hace referencia de una cita bíblica que se encuentra en el libro de Números, capítulo 15 y versículo 21. Vamos a leer Números, capítulo 15, versículo 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto es lo que está expresando Pablo. Está citando esta cita bíblica de Números. Y esto hace referencia de cuando el pueblo ofrecía una parte de la masa que era ofrecida a Dios. La aceptada, la masa, se refiere a Israel. Y cuando dice la raíz y las ramas, se refiere
a las naciones. Pablo hace referencia de esta cita bíblica. Si nosotros estamos leyendo los versículos anteriores, está hablando de la reconciliación que hubo, de ese arrepentimiento del pueblo gentil. Está hablando Pablo de que él fue llamado a predicar a un pueblo gentil, pero que también, no porque el hecho de que él está predicando a un pueblo gentil, a una nación gentil, Dios ha dejado a un lado a su pueblo amado. Él está explicando de que la masa era el pueblo de Israel, las primicias, porque Dios escogió a este pueblo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? De que Dios en su misericordia va y lleva el mensaje a través de sus siervos a diferentes naciones, a diferentes razas, pero nunca se olvida de su pueblo, de las promesas que Dios hizo y de las promesas que están por cumplirse. Y eso es lo que está tratando de explicar y está explicando Pablo en ese tiempo, y también nos explica a nosotros, porque muchas personas en el tiempo de Pablo pues se estaban enorgulleciendo debido a que muchos judíos, como rechazaban a Jesucristo y ellos sí lo habían aceptado, comenzaron a menospreciar, comenzaron a juzgar, comenzaron a condenar al pueblo judío. Y debido a eso, Pablo comenzó a dar este tipo de explicación para que el pueblo gentil sea un poquito menos orgulloso. Vamos a leer el versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto es lo que nosotros estábamos hablando al principio, ¿verdad? Las ramas tienen que estar en armonía con la raíz. Los judíos incrédulos no tienen ninguna semejanza con el padre Abraham, que creyó a Dios. El olivo, vamos a entender, vamos poquito a poquito. Las ramas naturales se refieren a Israel. Las ramas silvestres se refieren a los gentiles. Vamos a repetir para entenderlo mejor. Las ramas tienen que estar en armonía con la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz viene siendo Abraham, en cuanto a lo que estamos hablando, la descendencia. Porque él creyó a Dios. Él dice que él es el padre de la fe. Él creyó a Dios, él amó a Dios, sirvió a Dios. El olivo, por eso es el olivo. Las ramas naturales se refieren a Israel, pero las ramas silvestres se refieren a los gentiles. El olivo cultivado es una referencia al lugar de bendición de Dios. Las ramas del olivo fueron injertadas por su fe en Cristo, y esto es a los gentiles, a los creyentes. Pueden disfrutar de la salvación de Dios y su justicia para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles por medio de Jesucristo, para que recibamos el Espíritu por fe. Y esta es la relación bíblica que existe entre el pueblo de Israel y la iglesia. Tengo una cita bíblica que se encuentra en Gálatas, capítulo 3 y versículo 6 al 9.
Dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué bonito es esto. Vamos a leer el versículo 29 también de Gálatas capítulo 3. ¿Qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por fe somos herederos de Abraham. Qué bonito es esto. Por eso es que Pablo expresa esta cita bíblica. Porque en sí no venimos a ser un pueblo separado, sino que fuimos injertados a través de la fe en Jesucristo. Vamos a leer el versículo 18 al 20. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te enorgullezcas, sino teme. Pablo está amonestando a los gentiles que no se jacten. Les recuerda que ellos, los gentiles creyentes, están y son bendecidos solamente debido a su fe en Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos ser y recibir bendición también de la herencia de Abraham. Pablo admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad, pero también establece que es solo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie, la iglesia de Jesucristo está en pie. Solamente por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Pablo les dice, es cierto, Israel cayó por su incredulidad y fue que las ramas naturales fueron desgajadas. Y que por fe, que los gentiles están en pie, les dice, no se enorgullezcan, no, sino tomen cuidado. Les dice en otras palabras, no piensen ustedes también, porque ¿saben qué? También pueden caer. Es que, amados, nosotros no podemos ni juzgar, ni prejuzgar a ninguna persona, sea cualquiera que fuere su debilidad. Porque hay una cita bíblica, dice que el que se sienta fuerte y el que se sienta bien espiritual debe de tener cuidado porque puede caer. Nosotros siempre tenemos como creyentes que mantenernos humildes porque la salvación solamente depende de Dios y la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. El hecho de que venga Dios, nos bendiga, nos ayude, nos dirija, no quiere decir que somos mejores que los demás, porque eso se llama orgullo.
Y el orgullo es lo primero que Dios no le agrada. Es más, la Biblia dice que al orgulloso lo tiene a kilómetros. Es más, la Biblia dice que ni siquiera lo mira. Es que el pueblo de Dios, mientras conoce a Dios, debe de mantenerse en humildad. No importa lo que usted mire a su alrededor, no importa lo que usted mire los demás que hacen, y usted menos que nadie, ni yo, podamos nosotros juzgar a nadie y decirnos, bueno, yo soy mejor que esa persona o yo busco más que esa persona. No, no es así. Pablo les dice, tengan cuidado. Es verdad que el pueblo de Israel hasta el momento ha fracasado por su rebeldía, por su duro corazón y verdaderamente ustedes están siendo bendecidos por la sencilla razón de que han venido a ser personas de fe. Pero tengan cuidado porque también pueden cometer errores y pueden caer. Y no solamente es una advertencia para ese tiempo que Pablo estaba escribiendo este libro a los romanos, sino también es una palabra para nosotros. Que si usted conoce a Dios, no menosprecie al que no conoce. Ámelo. Tenga misericordia. Ore por esa persona. Pida a Dios que tenga misericordia, que esa persona también pueda venir a conocer lo que es lindo servir a Dios. No lo menosprecie. Y si usted mira a otro creyente que quizás también en su debilidad se ha resbalado, se ha caído, ofendido, no lo pisotee, no lo juzgue, no lo condene. Ámelo. Ayúdelo en sus oraciones, levántelo, porque es importante que el pueblo de Dios nos ayudemos unos a otros y no nos portemos tan altivos, porque eso hay en todas partes. Muchos creyentes menosprecian a otros por su forma de vestir, por su forma de hablar, y no está correcto, porque eso no le agrada a Dios. No es agradable a Dios. Definitivamente. Y mucho menos que usted crea que Dios lo está recibiendo lo que usted está haciendo. O que Dios está de acuerdo con lo que usted está opinando. Usted no lo puede poner por testigo a Dios de sus acciones incorrectas en cuanto a su comportamiento como creyente que usted piensa que es súper espiritual. Aquí Pablo está hablando al pueblo gentil por esta razón. Ellos comenzaron a juzgar, ellos comenzaron a menospreciar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo sus bendiciones y el pueblo gentil estaba ganando sus bendiciones, pero eso nosotros no tenía en ese tiempo a ellos que preocuparse porque eso es de Dios. Dios tiene promesas. Dios siempre ha tenido al pueblo de Israel presente aún a pesar de su desobediencia. Aún a pesar que no aceptaron a Jesucristo. ¿Van a aceptarlo? Claro que sí, la Biblia registra. Y hay la historia y hay promesas que se van a cumplir para ellos. Pero a nosotros no podemos tocar ese punto. Ni menospreciar. Y aquí atribuye a todo tipo de creyente. Nuestra vida en el Señor debe de ser muy delicada para tratar a su prójimo. Y menos si es un creyente en la fe como usted. Usted lo ve que ha fallado, que se ha debilitado. No se aleje de él. Ayúdelo. Levántelo. Todos cometemos errores en una o en otra manera. Y solo Dios es el único que puede ayudarnos. Solo Dios es el único que tiene la autoridad para juzgar,
para condenar. Nosotros no. Dios nos llamó a servirle, no a condenar, no a juzgar. No somos jueces. Solamente Dios nos ha separado por su misericordia para servirle, para amarle, para adorarle. Para eso estamos nosotros como creyentes. Y amados, nos quedamos en el versículo 20. Pues espero que para la próxima clase usted ya haya leído los demás versículos y así podemos juntos seguir aprendiendo. Todas estas lecciones nos ayudan a meditar y a cambiar actitudes que quizás por error, por ignorancia, porque no sabíamos, actuábamos. Pero que Dios nos ayude a tener compasión del débil. Que Dios nos ayude a tener compasión del que flaquea. Que nosotros con nuestra actitud podemos levantar en oración, en ánimo, en amor a los demás. Vamos a orar. Acompáñenme en las oraciones. Gracias, Dios mío. Gracias por esta palabra que nos ayuda, Señor amado, nos enseña a ser mejores hijos tuyos. Gracias porque nos corriges, porque nos diriges, porque nos ayudas a entenderla y porque podemos cambiar nuestra forma de vida. Bendiga a todas las personas que se reúnen en todas las clases, cada clase. Ayúdelos a seguir adelante buscando de su presencia. Bendígalos, Señor. Si están enfermos, sánelos. Si están tristes, consuele sus corazones. Levante, Señor, sus manos caídas. Ayúdelos, Dios, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier hogar, Señor, que su presencia llegue a cada hogar y supla cada necesidad. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Amados, nos vemos en la próxima clase. Por favor, hable a sus amigos de estas clases. Comparta. Dígales que se inscriban al YouTube y puedan tener todos los videos que están, todos los estudios del libro de Hechos, el libro de los Romanos, y seguiremos adelante con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga.